Bueno, entonces vamos a dar inicio. Esta primera sesión vamos a hablar sobre los microrrelatos. Básicamente son historias que se cuentan en pocas palabras, ¿sí? Pero entonces para saber cómo la naturaleza de estos microrrelatos, pues vamos a iniciar con un texto de Augusto Monterroso, ¿sí? Se llama Dinosaurio. Entonces es esta frase que está acá, este texto que está aquí. Entonces cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿sí? Ese es un microrrelato de este autor Augusto Monterroso, que él está especializado en este tipo de literatura. Y básicamente es un relato de muy pocas líneas, como pueden ver acá, que por la brevedad y su precisión en su vocabulario, crea la intensidad suficiente para turbar el lector, ¿sí? Entonces, pues pese a, a los cortos que son estos sucesos que se narran, cuentan algo muy pequeño, pero tiene un significado muy grande, ¿sí? Eh, Tiene un máximo de 3 personajes en la historia, ¿sí? Y pues generalmente suceden como en un solo escenario, ¿sí? En la gran mayoría de estos textos. Y no transcurrirá mucho tiempo en que entre el principio y el final de la historia, y esto ya lo vamos a ver en unos ejemplos que tenemos acá. Entonces, vamos a mirar cuáles son sus características generales y cuáles son las características de la composición. Entonces, las características básicamente es que toca un único hecho narrativo muy visual que va más allá de la anécdota. Esto quiere decir que se presta para la imaginación del lector como cualquier otro género literario, ¿sí? Otra característica es que no explica un suceso, sino que sintetiza y sugiere un acontecimiento a partir de este, ¿sí? Quiere decir que permite que los lectores leen varias interpretaciones o conjeturas, ¿sí? Es básicamente eso. La última característica es que utiliza unos mecanismos de construcción que contemplen romper las expectativas del lector, llevándolo a seguir buscando el sentido, ¿sí? Que al completar los significados que se encuentran allí o que se insinúan, ¿sí? Que esto a veces se le llama como el doble sentido, pero en este caso aplica que no solamente significa lo que se encuentra allí, sino que el lector debe encontrar el significado de acuerdo a su interpretación para completar dicha narración, ¿sí? Estas son las características principales de este género literario. Las características en la composición, pues una de ellas es que presenta una situación narrativa incompleta, tiene un final abrupto o imprevisible. Entonces, esto quiere decir que básicamente tuvo que tuvo que existir un inicio o un final, ¿sí? Que el escritor decidió omitir, ¿sí? Estas situaciones las contempló, pero decidió omitir eh, para dejar como al lector como en incógnita, ¿sí? Y como tiene un final abrupto, pues incluso en algunos de estos textos se ha visto que no tiene ni siquiera un final, ¿sí? Que eso lo vamos a ver digamos que en el ejemplo para la actividad que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Y no sé si ustedes se han identificado que ven alguna, vamos a poner un ejemplo, que ven una historia o bueno, una serie de televisión y la ven completa y resulta que el final es algo que lo deja uno como con la duda, ¿cierto? No sé si alguna se identifica con lo que estoy diciendo, por lo menos yo sí, digamos, estoy viendo una serie y lo voy a terminar y veo el final, pero me deja con muchas dudas, ¿sí? ¿Qué sucedió con los personajes y ese tipo de cosas? Entonces quisiera saber si alguna está identificada con esto. Con, pues yo sigue Diana, sigue tú, tranquila. O sea, como no he entendido, el ver el final de la serie para...
No entendí Sí, ese último. lo que pasa es que se relaciona como cuando uno ve una serie de televisión inconclusa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno ve toda la serie de televisión o, bueno, un anime o cualquier tipo de contenido y presenta un final que se preste a la duda, ¿sí? O a la confusión, pues a más de uno lo como que dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué le pasó a tal personaje? Entonces, no sé si alguna, mi pregunta es que no sé si alguna se siente identificada con ese sentimiento de que, bueno, ¿qué pasó? Pero ¿por qué este final? ¿Sí? Pues yo lo que veo también es que hay unos finales que son abiertos. O sea, en la escritura hay unos finales cerrados o redondos, por decirlo, y hay unos que son abiertos. Entonces, esos finales abiertos, no sé si nos estamos refiriendo a lo mismo, son esos finales donde la persona, el lector, digámoslo así, empieza a especular, debe especular sobre el final, ¿cierto? Porque le deja justamente, como su nombre lo indica, abierta la posibilidad de que cree un final acorde a lo que cree, a lo que él, cómo él concibió la historia, cómo concibió la vida, cómo... Pero en estos microrelatos generalmente son tan cortos que como no alcanza a ver un desarrollo, pues la mayoría de la gente tiene que ideárselo, ¿no? Tiene la posibilidad de jugar con el final, que también es muy interesante, ¿cierto? También es interesante esa posibilidad, por ejemplo, en el cine, lo que tú estabas comentando en las series de televisión o en el cine, hay muchas películas que quedan abiertas y lo que sucede sí es que a veces queda es como un desazón porque no hay un cierre que uno identifique fácilmente. Sí, exactamente. Es básicamente eso. Y lo que dice la profe es cierto, es una historia, son historias abiertas, ¿sí? Porque permiten que el lector les dé varias interpretaciones y muchas veces se presta para cambiar la versión de ese relato, ¿cierto? Eh, y pues eso es básicamente lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Entonces vamos a ver dos ejemplos representativos. Entonces, uno se llama La muerte en Zamarra de Gabriel García Márquez. Es una adaptación. Si la alcanzan a ver, voy a ponerla Sí, en Sí, pantalla. yo sí la veo. sí, sí lo alcanzamos a ver. Listo. ¿Alguna quiere realizar la lectura Sí, de este? yo, Listo. Dale, Gina. eh, buenas tardes, me presento, mi nombre es Gina Moreno y les voy a hacer la lectura de este micro relato llamado La muerte en Samar, de Gabriel García Márquez. Dice, el criado llega aterrorizado a casa de su amo. Señor, dice, he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. El criado huye esa tarde temprano. El señor se encuentra la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza, dice. No, no era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. Listo. Entonces, ¿qué pueden ver de esa lectura? ¿Cuántos personajes se encuentran allí? Dos, No, no son dos. no, son Tres. son tres. Son tres personajes. Entonces, es el El criado, criado, la la muerte muerte y el señor. y y el amo. Y el amo. Exacto.
Y pues en este caso, digamos que este texto sale un poquito de contexto de los microrrelatos porque nos muestra varios lugares pues no a la vez, pero nos muestra 3 lugares, ¿sí? Entonces, una de ellas, bueno, la casa del amo, ¿sí? Otra es que pues el criado tiene una interacción con la muerte en el mercado, que ese es otro lugar. Y finalmente está el lugar en Samarra, ¿sí? El lugar Samarra. ¿Ustedes qué creen qué le sucedió a este criado en Samarra? ¿Por qué se murió? ¿Sí? ¿Qué le sucedió allí o qué le ocasionó la muerte en Samarra al señor, al criado? Ay, perdón. Yo No, pienso que nada, de pronto se pudo haber golpeado con algo, se desmayó. puede ser, puede ser. ¿Ustedes a qué asocian a Samarra? Yo creo que el criado se murió de un paro cardíaco, del susto. También puede ser por el susto de la muerte, por estarle huyendo a la muerte. Pero ¿qué lugar es Samarra? ¿Ustedes qué creen qué lugar sea Samarra? Un Claro que es que pueblo. a la larga, Un, un pueblo, sí puede ser. de todas formas, incluso no sabemos si él se murió. ¿Será? Sí, también puede ser que el Señor no se murió. Aunque el título sí es La muerte en Samarra, aunque puede ser que la muerte está en Samarra, ¿no? También. Sí. ¿Y Porque él le por qué dice al la mujer? final, él le dice al final, no era, esa mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza, dice. Y Ujú, entonces, ¿quién es el muerto? ¿El criado o el señor? el criado. Pareciera ahí, ¿no? Exacto, sí. Y dice, no era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. O sea que posiblemente él no se ha muerto, el criado no se ha muerto. Pareciera que el que está muerto es el Señor, porque él está hablando con la muerte. ¿Sí o no? Ujú. No sé. Sí, puede ser también. Mejor dicho. Sí, sí. Sí, entonces esa es como la idea de esos textos, ¿sí? Entonces, varios de ustedes hicieron conjeturas, ¿sí? Como la profe decía, puede ser que todavía no se ha muerto, ¿sí? Sí, puede ser una opción, sí. Pero el texto dice la muerte, el título dice la muerte en Samaria, ¿sí? Realmente el Señor se murió, pero no se sabe si se murió antes de llegar a Samarra, ¿sí? O posiblemente murió allí mismo, ¿sí? Esa puede ser otra interpretación, ¿sí? No sé qué podemos agregarle allí o qué otra interpretación podamos darle a ese texto. Yo sigo insistiendo, es que se van a morir los dos. Dice, el criado huye en el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo. Dice, Sí, el criado huye. Esa tarde, temprano, el Señor se encuentra la muerte en el mercado. O sea que sí, casi que uno podría pensar, o yo pienso que el Señor se encontró a la muerte en el mercado, o sea, se murió. Y él le dice, esta mañana le hiciste a mi criado una amenaza. Y ella sí, le dice, no, esta misma tarde tengo que recogerlo, o sea, en futuro, tengo que recogerlo allá. sí. O sea Y que de pronto tal se vez van a morir los dos. sí, exactamente, porque de pronto Se supone tal que si vez uno se el encuentra, criado no se ha muerto. pero Dime, si Diana. uno se encuentra, si uno se encuentra la muerte, se supone que pues ya, él no lo va a hacer una visita para saludarlo. Exacto, sí. Porque es que la muerte representa, digamos, al encontrarse la muerte representa un mal augurio, ¿no? Que de verdad la persona se muere y la encuentra, ¿no? Y sí, lo que dice la profe puede ser cierto que
el criado todavía no está muerto y que y que el amo, como se encontró la muerte ya, se murió, ¿cierto? Entonces aquí daría como otra conjetura, listo. Entonces, ¿por qué se murió? Si el señor también, si el amo se murió, ¿de qué se moriría también el amo? ¿Qué causaría la muerte del amo? No, ahí sí Que no hay ya está información. viejito. Puede ser que esté viejito, sí, o Ahí un sí accidente. es libre especulación. Exacto. ¿Sí? Entonces, la idea de estos textos es que en el lector desarrolle como bueno, qué conjeturas hay de este texto, que se puede inferir de allí, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, a ver si acá podemos encontrar un poco más de conjeturas. Entonces, alguien que la quiera leer. Yo leo este entonces. La carta. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, listo. La carta. Luis Mateo Díez. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Bueno, aquí solo hay un personaje, ¿cierto? En el texto. Eh, No se sabe cómo se llama ni quién es, ¿cierto? Dice que llega a la oficina. ¿Ustedes puede ser qué tipo de empleo o qué tipo de profesión desempeña esta persona? sea cualquiera de hasta nosotros, llegamos a la biblioteca y nos sentamos a escribir una carta. O puede ser un Puede ser un gerente. bibliotecario, un oficinista, exacto. Un, Sí, un también ejecutivo. un ejecutivo, sí. Secretario Ese también, parece contador. ¿Cómo suicida? un contador. Sí, porque dice que antes de comenzar la tarea, que Dice podría hacer la tarea diaria. Ujú. Sí. Enciende Bueno, la y parece lámpara. O sea, que trabaja por allá como en algo oscuro, en un sitio como en oscuro, algo ¿cierto? Porque oscuro, exacto. es de Es mañana y sin embargo un tiene que archivista. prender la lámpara. ¿Mm? Y es Ujú, como un archivo, abro el portafolio. Ujú. sí. Y presenta un solo lugar, ¿cierto? Que es la oficina, ¿sí? O el lugar o el archivo donde se encuentra, ¿sí? Pero Y, no está planeando esa muerte, 14 años, ¿cómo? ¿no? Hace 14 años Sí. Y planeando. parece que sí, exacto. O sea, hay una Por eso carta de yo nunca creo que acabar con un por eso yo creo que es un contador, porque eso no se trata de anotar, y anotar, y anotar minuciosamente todo. Sí, exacto. Yo creo que sí es un contador. Sí. Es un alma en pena que no terminó la contabilidad. Sí, sí, sí. Puede ser Y hay una y luna. escribe una, Sí, sí, claro. también. Y parece que esa carta no tiene de nunca acabar porque dice que una larga carta explicando minuciosamente las razones del suicidio, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes Desde qué hace creen? 14 años. ¿Ustedes, sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué razón se suicidó este señor? ¿Por qué razones lo llevó a eso? Porque no le cuadra el balance. También. Hizo un fraude por allá y También. entonces hizo un fraude y le tocó suicidarse. Porque de pronto le estaban haciendo algo, claro, también. ¿Cierto? Entonces,
Este tipo de textos se prestan para muchísimas interpretaciones y hasta para cambiar la versión de la historia, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente actividad, ¿sí? Voy a enviarles este enlace que tengo acá, los va a llevar a un documento en Drive compartido y ya les digo las instrucciones. Entonces, espérame, yo abro acá y les comparto el enlace. Entonces, mientras que carga, quisiera saber cómo les ha parecido la actividad, este taller. A mí me ha gustado, chévere. Espérate que tengo que Le- abrir les, el correo. les ha dado mucha risa, ¿cierto? Sobre todo Sí. el último relato. Lo que pasa es que los relatos permiten que uno haga los finales o asuma alguna posición del escrito. Entonces, cada quien da su punto de vista y eso salen unas mezclas espectaculares. Sí. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer en esta actividad. Entonces, espérame, ya les comparto. Espérame que es algo sucede con el archivo. Ah, ya. Profe, ¿cómo es tu correo para enviarte el...? MI, Sí, M de María, I de Isabel, D de dedo, E de nano, sí, Castro, Castro. Sí, @micena.edu.co. Elena.edu.co. Listo, profe, te va a llegar a tu correo. Te va a llegar Vale, este archivo para que lo puedas editar, ¿listo? Que ya ¿listo? a mis compañeros les funciona el archivo, ¿cierto? Diana, Yuli, Gina. Yo hasta ahora estoy intentando, ya te digo, ya te digo. Ah, Estoy bueno, mirando, espera. listo, Ya listo, yo me espero. llegó. Está en Yo Docs. ya estoy ¿Sí? adentro. Sí. Ah, listo, sí, ya. Que Yo la profe se también conectó estoy y Yuli. adentro. Listo. Bueno. Entonces, mientras que Gina y Diana van ingresando, les voy a comentar qué vamos a hacer. Entonces, van a encontrar en este archivo, al final, van a encontrar un microrrelato al cual debemos darle continuidad, ¿sí? Porque es que esa es la idea, digamos, darle un final o incluso un inicio, ¿cierto? Entonces ya miramos qué microrrelato es. Entonces, cada una, aquí vamos a encontrar abajito unos cuadritos que están identificados por color, ¿sí? Sí. Pueden elegir cualquiera, ¿sí? Pero entonces la primera persona que elija o la primera persona que se encuentre en este listado, pues digamos, Gina eligió el 4, ¿sí? Y las demás le seguimos aquí abajo. Entonces, si Gina está de Ah, primeras, ella es la que inicia, ya comienza la historia, y la última persona que se registre en los cuadritos termina el relato, ¿sí? Debe darle un final. Y el resto de nosotras vamos a estar encargados de alimentar ese relato de acuerdo a lo que escribió la persona anterior. Entonces, que Gina escribió, bueno, el hombre se fue a la habitación, listo, puede ser una parte de la historia. Por ejemplo, Julia escribe, se fue a la habitación y encontró un reloj, ¿sí? Sí, digamos que de acuerdo a ese microrrelato y de acuerdo a lo que escribe la primera persona, todos empiezan a darle como el sentido a ese texto, ¿vale? Si alguien eligió el color rojo, este cuadrito que es el 8, va a ser la lectura en voz alta cuando ya terminemos de escribir, va a ser la lectura en voz alta y es la persona que va a escoger el título alternativo a ese texto. ¿Listo?
Entonces, les voy a mostrar cuál es. Aquí abajo, yo sé que ya todas lo vieron. Es este microrrelato. No sé cuál es el autor, pero el título es Apuesta. Entonces dice, cuando la muerte vino a reclamar su alma, el jugador dijo que la había perdido en una apuesta. Entonces, a partir de este texto, se dará inicio a la creación de uno propio, ¿vale? Entonces, aquí yo puse en rojo insertar título alternativo para la persona que elige color rojo, pero si nadie elige color rojo, puede ser la primera persona que se registró que lo elija, ¿listo? Entonces, vamos a mirar quién se está registrando. Ah, bueno, Gina y Julie ya se registraron. Bueno, yo voy a poner acá. Espérame, es que no sé cómo me... Discúlpenme. Cuéntame, No, que no, es que tengo abierto un mundo de... Ah, ya, aquí. O sea, me puedo inscribir en cualquiera de estos... Sí. ¿Y por qué se hicieron tan atrás, muchachas? ¿Quieren mirar quién hace primero? Bueno, yo voy de tercera, a ver, ¿quién se inscribe? Sí, anota de primera. Vale, listo. Entonces vamos a esperar a que todas nos registremos ahí y ya le daríamos inicio. Yo aquí ya me registré. ¿Cómo fue cuando la muerte vino a reclamar? ¿Cómo fue? Como a ver, aquí. Cuando la muerte vino a reclamar su alma, el jugador dijo que la había perdido en una apuesta. Ah, caramba. Bueno, Acá. ¿quién va a bancar? Diana. Eso, Diana, así es. Eso. Listo. Y Entonces, entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo inicio qué? Continúe, según esta tabla continúe. de posiciones, entonces Diana como inicia, como se registró primero, inicia el relato y como ninguna escogió el color rojo, entonces Diana registra el título. Entonces registra el título, que lo tengo aquí en rojo, Ay, y va a registrar la primera línea. ¿Listo? listo. O sea, Bueno, voy a dejar de... ¿Cómo? en el verde pongo el título. No, como tú elegiste ese color, bueno, se me olvidó decirles una cosa. Como cada uno él escogió un color, entonces acá en el texto, aquí abajo, por ejemplo, bueno, Diana eligió el verde, ¿cierto? Entonces aquí arriba, donde dice color de texto, cada una pone su color de acuerdo al que eligió, ¿listo? Que en este caso Diana sería el verde. Ah, ya. ¿Listo? Me Y ahí entonces, perdí, Cindy, qué Yo, pena. dime, profe. ¿Qué- yo pondría el título alternativo y lo que sigue, Exacto, ¿sí? sí. El título alternativo, Con mi color. sí, puede ser con Y así cada una. sí, el título alternativo y tú inicias con el texto color verde. ¿Listo? Que fue el color que elegiste. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, profe, ¿tú Listo. elegiste, cuál color fue el que elegiste, profe? el- Como el púrpura clarito, más o menos. Sí. ¿Y qué tan Entonces, largo puede ser? Como no dime, quiere, profe. ¿qué tan largo? Bueno, ¿qué tan largo? Pues yo puse un párrafo máximo de 3 líneas, pero si Vale, ustedes quieren hacer un poquito más largo o más cortico, no importa, no hay problema listo. con ello. ¿Listo? Bien. Listo. Listo. Entonces Entonces, voy a dejar de... Dime, escribe profe. Diana, ¿cierto? Y ahí me toca a mí. Sí. Y luego sigue Gina, luego Diana, Julie y luego finalmente. Julie y luego Cindy. Ujú. Listo. Listo. ¿Es la pérdida o la perdida? No. ¿Qué pasó? Ah, ¿De dónde está escribiendo que yo no veo? Ahora Diana, ¿ya Ahí, empezaste a escribir? ya inició con el título. Esperemos que escriba Diana y ya a partir de lo que escriba Diana, todas escribimos
el Vale. texto. No me presionen que estoy pensando. No, tranquila, tranquila, tómate tu tiempo. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que sea una sorpresa lo que escriben cada una. Ah, caramba, ¿sí? O sea que Sí. ya podemos escribir. Sí, claro. Pues ¿Quieren después de que Diana escriba el texto de ella, ya puede iniciar la profe, luego Gina. Bien, pero tú vas a ocultar la pantalla, eso me parece muy interesante. O sea que Sí. ninguna sabemos lo que va a escribir la otra, ¿no? En el documento sí lo ven, porque como es Sí, porque compartido, ¿cómo hacemos para hacer el final? Ah, bien, 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 no, perfecto. en el documento compartido sí, sí lo van a Vale. ver. Sino que yo quito mi pantalla como para evitar distracciones y para darle más misterio. Ah, bien, bien. Listo. Tengo que hacer copy. A ver, Diana, ¿con qué nos vas a salir, querida? Quería decirte mamá, pero solo queda un malvavisco y también una móvil. Ya suena esa máquina, ya ese teclado. A ver, Sí. esta dinámica me gusta mucho. ¿Sí? Ah, bueno, profe, me Sí. alegra muchísimo Y, que le y- guste. y sabes que fue chévere que fuéramos poquitas. Sí, Imagínate está 30 bien. haciendo esto. Ay, qué malo. Pues ya, Sí, pues, yo creo que ahí no sé, no quedaría muy bien, pero ustedes tienen mucha creatividad, pueden seguir el texto. listo, Hágale, profe, sí. Ahí sigues tú. Yo creo que ya puedes ver el texto de Diana en el archivo. No, no lo veo. Ay, ¿no? Ah, No. ¿Las otras compañeras sí lo ven? ¿Julie y Gina? Sí, profe, tiene Sí, que sí, señora. bajar hasta el final. Ya ahí no, tiene el ahorita escrito. Ah, ya, Después de es los que está colores. en verdecito, ya. Sí, Gracias, sí, sí. ahí ya está. Ah, Listo, profe. caramba, la pérdida. Esta era la deliciosa permanencia de disfrutar la vida, porque estaba muerta, Sí. extraña, teniendo día a día, integrado, dolor. Pero esto se acaba muy rápido. es que es mucha presión y uno va a escribir ahí Sí, espere antigua. Bueno, mientras que la profe escribe, yo mientras tanto, yo estoy pensando que podríamos crear como un formulario en Google para que los chicos se inscriban, ¿cierto? Mejor, y con eso al correo les llega la invitación, que sea más directo. Sí, Yo creo que sí va a tocar el link de la inscripción y cuando ya se inscriban, unos días antes se les envía la invitación como para que lo tengan ahí presente. Porque yo creo que por lo que se envió hace mucho tiempo, yo creo que quedan en los últimos correos y no, como que no, y no sé. toca es recordar un día anterior Sí, o el mismo día. sí,
Sí, así como hizo la del libro al viento hoy, que hoy escribió, creo que fue esta mañana, para recordarnos Sí. lo del, la de esto. Y ahorita ahorita le envió a la profe el link para que se inscriba al WhatsApp de ese grupo de Sentir Pensares, que es muy bueno. Realmente bueno los talleres que realizan allí. Es un grupo, es como lectura colectiva, pero entonces estamos algunos que entrenan y otros que son externos, que tienen página de Facebook, de Instagram, si no estoy mal. Muy bueno. Y ahorita se la envió a la profe. Yo no sé, miren a ver, muchachas. ¿Listo? Y Tolina, ahí sigues tú. Listo, espere. Listo, a Ah. ver. Listo, ahí. Eso, a ver, Rosadito. Venga, a ver, bueno, ahora lo que le toca pensar es a mí. Espérenme un segundo. Ese será el árbol que el cartero se lo llevó en una maleta colgada sobre ella despechada. Cindy, mientras que Gina escribe, ¿y qué días se reúnen con el grupo? Todos los jueves a las 12 del mediodía. Voy a anotar aquí. Jueves, los jueves a las 12. Y ellos envían una recordación, o sea, primero envían recordación. recordación. Ellos recordación, qué pena, o sea, se me chispoteó. Ellos le envían un link para la suscripción y luego le recuerdan el día que uno tiene esa sesión, pues para que se conecte. Como unos minutos antes nos recuerdan la capacitación. Sí. O sea, primero, o el día anterior nos envía como el link para inscribirnos y al día siguiente, antes de iniciar, nos envía tanto por correo como por WhatsApp, nos envían la invitación para que asistamos a las sesiones. Ya. Ah, bueno, chévere. Sí. Bueno, yo tenía que ponerlo a esto el color del este, ¿cierto? Sí, Yo ya lo cambio, tranquilas. tranquila, profe, no hay problema. Ahí, si era como Sí. ese morado, ¿cierto? Sí, sí, es ese color. Listo. Sí. Ah, qué bueno, profe, que le esté gustando. Pues sí, la idea es que participen también muchas personas. Pues de pronto podríamos dejarlo abierto como también a externos, ¿no? No sé qué piense Diana al Sí, respecto. no le veo lío. Sí, sí, podríamos hacerlo así. Entonces, puedo hacer un formulario en Google para que se inscriban y podamos hacer la sesión con varias personas y como tener ahí como la estadística de lo que se está haciendo, tanto para la comunidad cena como para otras personas. Sí. Ujú. Sí, sí, y recomendar estos talleres que son muy buenos. Realmente lo que hacemos nosotros es no solamente fomentar la lectura, sino la escritura también, que es muy Sí, importante claro. en estos tiempos. Qué chévere, sí, a mí me parece muy interesante. ¿Saben qué me preocupa un poco? Sí, El hecho de que, pues sí, hoy estuvimos nosotras nomás, estamos 5, ¿cierto? 5, 6, 5. Y, pero también cuando es mucha gente, también se vuelve un lío. sí, Porque sí, también. imagínense, por ejemplo, este ejercicio. A mí me encanta el ejercicio,
pero imagínense usted, claro que es una cosa de poder manejar. Imaginémonos que llegaran 30 chicos de un curso. Sí, Ponemos ahí un grupo de 30 muchachos. Se vuelven locos. Claro, tocaría armar equipos de trabajo y entonces cada uno Ah, hace sí, la sí, historia. claro. Pero y hay entonces esas cosas algunos, tendría que estar previstas como desde antes por si llega mucha gente. ¿Y qué pasa si Listo. llega 60? Si lo abrimos a personas externas, sí es complicado. pues no sé, yo creo Porque, que es bueno ir como probando. sí, Sí, porque si presencialmente nos pasaba en algunos talleres que hicimos así, que tenían que escribir también, empezaban, hay chicos que ellos para todo, ellos es un juego todo. Y ellos exacto. involucran mucho las cosas pesadas, entonces ya todo es doble sentido. Sí, yo Entonces también. ya no lo toman como el ejercicio de la escritura, de componer algo, sino de ponerle ese tono pesado Sí, eh, como para hablar en doble sentido todo el tiempo. Entonces eso también tocaría tener presente eso y decirles, bueno, el tipo de escritura acá es libre, pero no vamos a manejar dobles sentidos, un tono pesado, mm, porque es que a mí una vez me pasó y ese muchacho ya estaba escribiendo unas cosas y lo hacía era por burlarse. Entonces, al final lo cuestionaron duro y nada, eso se presentan muchos inconvenientes también ahí. sí, claro. Sí, dejarles como la aclaración de que son libres de escribir lo que ellos quieran, pero pues todo con lenguaje respetuoso y ese tipo de cosas, porque pues no es un juego, o sea, es un taller que les permite a ellos desarrollar habilidades en lectura y en escritura y desarrollar un poco más la imaginación, pero sí tener como restricciones en ese tipo de cosas del lenguaje y todo eso. Claro que miren que eso como que va en... A mí particularmente no me gusta un lenguaje soez en la escritura, pero hay veces que la gente, que los escritores lo hacen y aunque sea una palabra fuerte, está como dentro del contexto. Yo creo que también toca, es como, no sabría yo ahí Tocarlo. cómo sí, ser flexibles hasta cierta medida. Hasta cierta medida, sí. Sí, yo creo que el rollo se puede ir es como por el lado de que el escrito debe ser respetuoso, así use el lenguaje fuerte, pero o Ujú, sea, no se sí. trata, por ejemplo, de ir a lo que tú decías, a burlarse, no sé, de los compañeros o del tallerista o de, no, se trata de construir una historia o lo que está haciendo el ejercicio de escribir es una historia, pues, que de pronto tiene un personaje que tiene ese lenguaje. Ahí también uno tiene que ser como de pensamiento un poco más flexible. Sí. Sí. Listo, listo, acá. Le publico aquí fotografía y ya. Listo. Esa música me hace transportar como a los años 20. Listo. Ya lo puedes leer, Diana. ¿Listo? Bueno, Sí. entonces, miremos a ver cómo sale esto. Dice, ay, ya, la pérdida. Esta era la deliciosa permanencia de disfrutar la vida
porque estaba muerto en sus entrañas, perdiendo día a día el delicado olor a la sustancia de la vida. Tan deliciosa y dulce era el alma que el garitero se llevó en un maletín colgado de su sombrilla destechada. Su vida era deliciosa y preciada. No quería que su vida fuera de nadie más, solo suya. Al ser tan deliciosa era muy codiciada y muchos querían que fuera para ellos, pero él la esconde y no permitirá que se adueñen de ella. Y pensaba, ¿morir es dejar de existir? No era fácil, pero sentía un vacío que no comprendía y no sabía a qué correspondía. Aquel día, mientras pensaba en todo lo que sucedió en su vida y lo preciada que es, decidió distraerse un rato y dirigirse a un lugar de apuestas clandestinas. No tenía mucho dinero para apostar, pero no le interesaba en lo absoluto. Solo quería pasarla bien. Pasaron 3 horas y ya había perdido todo su dinero. Decidió retirarse, pero de, el de El Aler, ¿qué? dealer. El dealer lo detuvo. Le comentó que podía apostar lo que él tuviera. Un objeto podría ser. Lo pensó un rato y después dijo con tono sarcástico, apostaré a mi alma, pensando que todos se reirían. Pero él, el de Aler, ¿cómo es? De Aler, bueno, Dealer. dealer, le dijo, así será. Le entregó una hoja de papel donde él cedería su alma al que se lo ganara, perdón. Ah, ay, madre. Y Fin. sigue más. No, ahí Sí. sigue más. Ay, qué pena. El juego siguió su curso y sentía que estaba perdiendo. Decidió retirarse, pero ya no había marcha atrás. Su alma ya no le pertenecería. Fin. Ahora sí, fin. ¿Qué tal les pareció el ejercicio de la escritura a partir de esa Escribir es micro? difícil, para mí es un poco complicado porque pues uno tiene que mirar que va, pues cómo va a ser su escrito, su composición, ¿sí? Ujú, exactamente. Mm. Sí. ¿Quién más va a agregar? ¿Me va a hablar? A, No es a mí chévere. a mí me gustó mucho, además porque, o principalmente porque es muy difícil escribir a varias manos, ¿cierto? Cada persona tiene su estilo, cada persona tiene su forma de redactar, tiene su, ¿cierto? Entonces eso es, para mí es un ejercicio complicado, pero también me parece muy interesante, porque es como, creo que la clave de esto está es en cómo logra cada participante ir hilando con el anterior y los anteriores una historia, ¿cierto? Eso Sí. me parece que es muy enriquecedor porque es ver cómo otras personas van abordando el hecho escritural, pero también cómo va funcionando la imaginación de los que están allí participando. Además de que causa como ansiedad cuando le toca a una escribir. No Sí, sabe exacto. cómo va a salir eso. Presión.
Y la la presión, presión. sí, porque todo como que la expectativa de que escribió el otro y como que la persona que está escribiendo siente esa presión de que no, si no escribo rápido, entonces Qué pena. Los otros no pueden seguir. sí. Ah, qué bueno. Sí, entonces se trata de estos talleres, incentivar, digamos que a partir de una lectura, en el caso de los microrrelatos, generar espacios donde se den interpretaciones distintas o dar una continuidad a ese texto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en estos talleres de lectura, que es principalmente fomentar el gusto a la lectura y también como desarrollar habilidades en lectura inferencial, que era lo que estaba explicando en la presentación, ¿cierto? Entonces, pues me gustó muchísimo la participación, pues a pesar de que no tuvimos un gran aforo, pero pues por ser primera vez que hicimos este tipo de talleres, pues salió muy bien y pues estoy agradecida con ustedes de que participemos, de que hayamos participado, porque pues no solamente estamos como para moderar, sino para amenizar estas actividades, ¿cierto? Y, Sí, muchas. Y pues, la verdad, hoy esperábamos que pasara algo así. Bueno, afortunadamente, la profe fue nuestra participante ma- mayor, externa. Entonces es grato, al menos un participante que no seamos del equipo de la biblioteca. No, eso también sirve porque como la profe fue la única participante de esta actividad, ella puede recomendar este taller a los aprendices y a otras personas y ya podríamos como aumentar un poco el aforo, ¿cierto? Sí, yo creo Sí, que, yo también creo yo que creo, fue error del link. Sí, sí, pero de todas maneras, a mí particularmente me encantó que hubiéramos sido pocos. Claro, entiendo que ustedes pues son las 4 de la biblioteca y entonces ustedes dirán, bueno, pero somos nosotras. Y cierto, sí, hay veces que uno como que no, o sea, como que le hubiera gustado, lógicamente, y hay toda la expectativa de que haya otras personas. claro. Y vuelvo y repito, a mí me encantó pues que fuéramos poquitas porque permitió una mayor interacción, permitió que participáramos, que de todas maneras bajáramos la atención de las cosas. En los talleres de lectura y de escritura, para mí, sí, entre sean más pequeños los grupos, para mí es mejor, me parece que la didáctica funciona mucho más fácil, a la gente le gusta, mire, nosotros somos muy contradictorios como en todo, los seres humanos. Sí, Entonces uno le escribe y de pronto le da pena que lo lean, ¿cierto? Pero después de que sí, ya uno empieza a socializar lo que uno escribió, uno quiere que lo lean. Entonces, cuando son tantas personas, entonces hay gente que queda como con ese sin sabor, que no me escucharon, ay, yo quería como, pues haber leído lo mío, porque claro, claro. Y creo que es parte del ejercicio y de la curva de aprendizaje. O sea, primero es romper esa barrera al escribir, luego ya querer escribir, luego querer que lo escuchen. Entonces, me gustó mucho, pues, de hecho, ustedes saben que yo soy fan de la biblioteca, entonces, pues, regio, chévere, qué bueno que tengan estas iniciativas y me gusta además mucho que estén todas integradas en la actividad. Eso es clave, eso es muy importante. Las felicito, felicito a Cindy lógicamente que fue pues la
diseñó el taller y que lo lideró, pero a todas las felicito por estar en la actividad. Eso está muy bien. Chévere. Muchísimas Gracias, profe. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias.